Amén. Paz del Señor, hermanos, muy buenos días. En este mediodía estamos nuevamente en sus casas por este medio para poder compartirles el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Creo que cada día, todos los días, así como necesita nuestro cuerpo alimento, también nuestro espíritu necesita de la palabra del Señor. En ese entendido, en este momento quisiéramos agradecer al Señor por la oportunidad que nos da, por el tiempo que nos da el Señor. Oremos, amados hermanos. Padre Santo, en el nombre maravilloso y bendito de Jesús, en este día te damos gracias. Gracias por darnos vida y salud. Gracias, Señor, por tus provisiones. Gracias por la salvación. Y yo te agradezco también, Señor, por el ministerio que me has dado, Señor. Y Dios eterno, en este día simplemente quiero compartir con tu pueblo una porción de la palabra que pueda ayudarles, que pueda fortalecerles en su vida diaria, mi Señor. Muchas gracias. Toda la honra y la gloria sea para ti, Señor, en esta hora. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, les pido que puedan buscar en su celular o en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 9, por favor. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 1 al 3. Vamos a dar lectura en este momento, estimada iglesia. Saludos a todos ustedes, a quienes están viendo y también quienes lo verán más posteriormente. Que Dios los guarde, los bendiga y los fortalezca, es nuestra oración. Daniel capítulo 9, verso 1 al 3 dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hoy vamos a hablar acerca de la oración de Daniel, las características de la oración de Daniel. Estimado hermano y amigo, creo que hoy más que nunca la iglesia necesita levantar oración. Y creo que lo estamos haciendo. El pueblo de Dios lo está haciendo, pero creo que necesitamos aprender más del Señor, más de su palabra, para que Dios pueda responder nuestras oraciones. Él ha prometido, clama a mí, dice, pedid y se os dará. Hay muchas promesas en la Biblia de que nosotros debemos de pedirle a Él y Él nos va a escuchar. Y en este mediodía, estimados hermanos, quisiéramos estudiar las características de la oración de Daniel. Y bueno, para empezar, estamos leyendo los primeros versículos en este capítulo, donde Daniel está ubicando el tiempo donde él estaba cautivo, su pueblo, y él también estaba cautivo en Babilonia, justamente el reinado del rey Darío. De pronto, yo, Daniel, dice él, en el versículo 2, miré atentamente en los libros el número de los años. Es decir, Daniel es inquietado para ver las promesas del Señor. Daniel se inquieta para revisar las profecías del profeta Jeremías y encuentra en las profecías de Jeremías que Dios había establecido que después de 70 años la cautividad no iba a ser eterna. La cautividad era por un tiempo determinado, que después de 70 años Dios habría de nuevamente permitir que su pueblo vuelva a su tierra, a la tierra de Israel, a la tierra santa. Entonces Daniel empieza a revisar y encuentra prácticamente este pasaje que está en Jeremías, justamente capítulo 25, el verso 11, donde Dios
habló a Jeremías por medio de Jeremías a su pueblo y dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El verso 12 dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. El verso 29, el capítulo 29, el verso 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aleluya. La promesa del Señor era que su pueblo no esté cautivo eternamente, sino que iba a haber un tiempo limitado de 70 años. Y Daniel está viviendo ese filo, el filo de estos 70 años, y él es inquietado por el Espíritu Santo para poder revisar las profecías de Jeremías. Y encuentra esas promesas de que Dios iba a hacer regresar a su pueblo. Eso es en primer lugar, por un lado. Daniel encuentra y está seguro de que Dios iba a hacer regresar a su pueblo. Pero no se queda ahí. A esto quiero ir ahora hoy día. Daniel no se queda ahí y dice: bueno, Señor, tú has prometido hacernos volver a nuestra tierra, Señor, según tu voluntad. Bueno, harás volver según tu voluntad, Señor. No se queda de brazos cruzados, sino que al enterarse, al revisar, al recordar las promesas de Dios, él comienza a tomar una actitud de oración, actitud de ayuno, y eso es lo que hoy día vamos a revisar, amados hermanos. En primer lugar, Daniel era un hombre de oración, y creo que la escritura es clara cuando dice en el versículo 3: volví mi rostro a Dios. ¿Por qué dice volví mi rostro? Daniel tenía una vida de oración planificada, oraba siempre, constantemente al Señor. Y eso tenemos que aprender. No solamente debemos orar en momentos de extrema necesidad, sino en todo tiempo. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de orar sin cesar. Lucas capítulo 18 dice: el Señor tardará en responderles a aquellos que claman a Él día y noche, se pregunta. La voluntad de Dios es que tengamos una oración planificada, que podamos orar como David, que oraba tarde, mañana y a mediodía y en la tarde. Daniel mismo oraba, eso dice en Daniel capítulo 6, verso 10, que él oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Una de las características, amada iglesia, para que nosotros podamos tocar el corazón de Dios, para que podamos presentarnos con nuestras oraciones y peticiones, es que tengamos una vida de oración sistemática, planificada. Que no podamos orar cuando simplemente lo deseamos hacer. Claro, podemos hacerlo, pero tenemos que tener una vida disciplinada de oración, amados. Una vida planificada de oración, así como Daniel. Y al enterarse de que Dios había prometido que su pueblo iba a volver, después de 70 años, lo primero que Daniel hace es nuevamente volver su rostro, buscar a Dios en oración. Número 2, Daniel oraba con una actitud de humillación verdadera y sincera. Esto podemos encontrar en el mismo verso 3, la última parte, donde dice: volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego y ayuno y cilicio. Es tiempo de que la iglesia hoy pueda buscar al Señor con una búsqueda, con una actitud de humildad sincera, franca delante de Dios. Aquel día Daniel comprendió que las promesas de Dios de retorno de la cautividad eran evidentes y dijo: yo no me puedo quedar así de brazos cruzados. Tengo que volver a Dios mi rostro, tengo que volver a Dios en oración.
y así lo hizo. Y luego se humilló al extremo. Dice que en cilicio se vistió. ¿Qué es cilicio? Muchos de ustedes conocen. Es ropas ásperas que los antiguos profetas, patriarcas la usaban cuando estaban buscando completamente al Señor. Aquel día Daniel empezó a vestirse de cilicio, ropas ásperas, y se sentó en ceniza. Eso es una humillación sincera y verdadera. Se humilló delante del Señor porque quería que los planes y los propósitos de Dios se cumplieran sobre su nación. Entonces, amados hermanos, otra de las características es que tenemos que orar al Señor con una verdadera actitud de humildad sincera. Gloria al Señor. Otra característica que podemos ver en la oración de Daniel es que oraba franca y sinceramente. Hacía una oración de confesión, una oración inclusiva, una oración que él mismo se incluía ahí y oraba por todos. Vamos a leer, les pido que me acompañen el verso 4 en adelante. Dice: oré a Dios, Jehová mi Dios, e hice confesión. Amados hermanos, no solamente es necesario pedir, hay que confesar. Yo estoy seguro de que Dios puede parar esta pandemia. Yo estoy seguro de que Dios puede sanar. Pero el problema, siempre lo vengo diciendo en la iglesia, no es solamente la enfermedad. El problema es la maldad. El problema es el pecado. Por tanto, es necesario confesar. Daniel confesaba, y sigamos leyendo. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Verso 5. Hemos pecado. Aquí hay 6 verbos en la que Daniel se incluye como él mismo hubiera pecado. Quisiera que note, escuche esto. Dice: hemos pecado. Número 1. Hemos cometido iniquidad. 2. Hemos hecho impíamente. Algunas traducciones dicen: hemos actuado impíamente. 4. Hemos sido rebeldes. Número 5. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y número 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Esta es una oración inclusiva, amada iglesia. Y hoy, si tú estás orando al Señor porque hay tantos enfermos en las calles, tanta tragedia en los hospitales, muertes entre nuestros vecinos, amados hermanos, no solo pidamos para que Dios sane, es verdad, tenemos que pedir. La Biblia nos habla que tenemos que pedir todo lo que nosotros necesitamos. Pero, amada iglesia, necesitamos pedir, hacer confesión, pedir perdón por los pecados de la humanidad. Daniel pidió y dijo: hemos pecado. Yo creo que él era un hombre justo. Daniel era un hombre justo, pero él se incluyó ahí y dijo: hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus palabras, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Esta es una oración franca y sincera, una oración que toca el corazón de Dios. Y sigue, vamos a leer algunos versículos más de este pasaje de Daniel capítulo 9. Dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Verso 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Aquí Daniel incluye en su oración a sus gobernantes, a los reyes, a los príncipes, y no solo a ellos, sino también a sus antepasados. Los antepasados de Daniel que desobedecieron, y eso causó la cautividad. Daniel dice: Señor, hemos pecado contra ti. El verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Yo estoy completamente seguro de que todo lo que pasa en este tiempo en el mundo entero, amados hermanos,
simplemente es la voz de Dios hablando a la humanidad. La voz de Dios diciendo: vuélvanse a mí. Porque la humanidad ha sido realmente en todo este tiempo autosuficiente. Ha ido haciendo a Dios a un lado. Ha ido sacando de su vida a Dios. Y de aquí no está exento la iglesia. La iglesia también, amados hermanos, no hemos servido, no hemos seguido, no hemos tenido una comunión verdadera, real con el Señor. Nuestro servicio no ha sido de manera sincera, con planes, con fines realmente buenos delante del Señor. Y creo que, como algún pastor decía, necesitamos mirar adentro también y pedir perdón al Señor para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amada iglesia, Daniel oraba franca y sinceramente. Se incluía él mismo como si él hubiera cometido ese pecado. Y voy a seguir leyendo algunos versículos más. El verso 15, por ejemplo, dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Aquí hay prácticamente una oración franca y sincera. Ahora pues, Dios nuestro, dice, oye la oración de tu siervo. Oye la oración de tu siervo. Otra de las características de Daniel es que oraba con ruegos para que la ira de Dios pueda ser levantada, y por el perdón divino de todos los actos de su pueblo, en este caso del pueblo de Israel. El verso 16 dice así: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte. Iglesia del Señor, creo que hoy tenemos que clamar para que Dios pueda apartar su ira de la humanidad y perdone. El verso 19 dice: oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Amados hermanos, ustedes que están orando en sus casas, en sus iglesias, en sus congregaciones, es tiempo de orar confesando los pecados de la humanidad, confesando los pecados de Bolivia, confesando nuestros pecados, incluyéndonos como que nosotros también hemos sido parte de los pecados de la humanidad. Y es verdad, amados hermanos, este tipo de oración tocó el corazón del Señor. Entonces, ya para terminar en esta oportunidad, Daniel tenía una vida de oración planificada. No oraba simplemente cuando se le pasaba por la mente orar, sino él oraba siempre y de manera sistemática, 3 veces al día. Yo te animo, te reto a que puedas planificar tu vida de oración. En segundo lugar, Daniel oraba con una actitud de humildad verdadera y sincera. Él proclamó ayuno, se vistió de ropas ásperas y se sentó en ceniza. Eso significa que él oraba realmente con una actitud sincera, una humildad sincera, amada iglesia. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender también en este día. En tercer lugar, oraba confesando los pecados de su pueblo Israel, de manera franca y sincera. Y él se incluía en esa oración como que él hubiera también cometido los pecados, los mismos pecados que toda la nación de Israel cometía delante de Dios. Y finalmente rogaba para que la ira de Dios se pueda apartar y que Dios pueda perdonar. Y saben, hermanos, con esto termino. El verso 20 realmente es muy importante y muy agradable leer y también proclamarlo en esta oportunidad. Daniel 9:20 dice: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando, repite,
en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí. Aleluya, Dios había escuchado la oración de Daniel e inmediatamente le envió a uno de sus mensajeros, a Gabriel, el mensajero de Dios. Vino volando, dice el ángel Gabriel, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gloria a Dios. Y el verso 24 en adelante dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Es decir, el plan de Dios de hacer volver se iba a cumplir, pero necesitaba algo. Esto escúcheme, necesitaba la oración de alguien, necesitaba la petición de alguien más. Dios tiene planes, Dios tiene el control de la historia, Dios tiene control sobre tu vida, sobre mi vida. El mismo Señor dijo: yo tengo pensamientos de bien y no de mal sobre ustedes. Dios no iba a castigar a Israel eternamente en la cautividad, sino que debería terminar un tiempo, un periodo de 70 años. Y estaba a punto de cumplirse. Yo estoy seguro de que si no hubiera sido la oración de Daniel, amados hermanos, el plan de Dios no se hubiera cumplido, porque la voluntad de Dios es que oremos. Dios tiene planes y nosotros oramos conforme a su voluntad, y Él oye y Él ejecuta sus planes, amados hermanos. Muchas veces decimos: no, ya tú conoces pues mi necesidad, Señor. En Mateo dice: no ve que Él sabe, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y muchos a veces dicen: no, Dios ya sabe. Dios ya sabe, ya conoce mi necesidad. Sí, sabe, pero es su voluntad que ores, que pidas, que clames. Dios tiene sus planes y nosotros, la iglesia, clamamos, oramos, pedimos y Dios ejecuta sus planes. Daniel sabía por medio de la profecía que iba a cumplirse el tiempo de la cautividad. Y lo corroboró, lo verificó en los libros del profeta Jeremías. Y cuando vio que ya estaba por cumplirse, él empezó a clamar, a ayunar. Y luego, después de su oración franca y sincera, una oración de ruego, el ángel vino, aleluya, el ángel Gabriel vino de parte de Dios con presteza volando. Y le dijo: he venido para darte sabiduría y entendimiento, aleluya, para que los planes de Dios realmente se cumplan. Antes de orar, estimados hermanos, yo quiero decirte en esta oportunidad que Dios nos enseñe y nosotros deseemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Y eso ¿dónde vamos a aprender? En la Biblia, en las Escrituras, en los ejemplos de oración, de hombres de oración como Daniel, la que hoy estamos viendo, amada iglesia. Yo quiero animarte, antes de orar, que sigas orando. Dios está buscando gente que ore en la intimidad de su casa, junto a su familia, junto con su congregación, que persevere en la oración, que tenga una oración planificada, que tenga un corazón sincero delante de Dios. Dios está buscando ese tipo de gente, y ahí estás tú, ahí estoy yo, para seguir orando, para seguir esperando el cumplimiento de los planes de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, en este día oremos al Señor. En este momento y en el transcurso de la tarde, en el transcurso de la semana, oremos como Daniel, pidiendo la misericordia de Dios sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad del Alto. En este momento oremos. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está
pasando mal en estos días. Tal vez tú tienes familiares, parientes que están pasando esa necesidad. Yo quiero decirte, pongámonos en la actitud de Daniel y oremos día y noche, 3 veces al día, hasta ver que la mano de Dios, los planes de Dios, aleluya, se cumplan sobre su pueblo. Padre mío, en el nombre del Señor, en esta oportunidad te doy gracias. Te agradezco, Señor Jesús, porque tenemos, Padre, inspiración en tu palabra. Podemos ver, Señor Jesús, en la Escritura, que muchos hombres oraron, tuvieron una vida de oración, Señor. Y hoy hemos podido ver la vida de oración de Daniel, Padre bendito. Y Daniel nos enseña, Señor, a cómo orar delante de ti. Permite que esta palabra, Señor Jesús, fortalezca la vida de tu pueblo y levantes intercesores. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se ponga en la brecha a favor de la tierra para que no la destruye, pero no lo hallé. Señor, permite que podamos ser encontrados por ti para poder interceder a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestra nación, a favor de tu iglesia, Señor. Aleluya, porque como dice Daniel, hemos pecado. Aleluya, no hemos obedecido tu palabra, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Señor Jesús, hemos sido rebeldes. Dios Todopoderoso, aleluya, y hoy, Padre mío, nos arrepentimos, Dios eterno, y buscamos, Señor, que tu ira se aplaque y, Dios eterno, nos perdones. Segunda Crónicas 7:14 claramente dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Padre mío, en el nombre del Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder abrir tu palabra, la palabra inspirada. De ahí podemos aprender y entender tus propósitos para nosotros. Señor, finalmente te pedimos por todos los enfermos. Perdónale sus pecados, Señor. Te pedimos, Padre, por todos los enfermos del COVID-19 y también de otras enfermedades. Dios, tú puedes sanar. Tu voluntad es que quieres sanarnos, Señor. Pero, Padre, perdónanos porque hemos sido rebeldes a tu palabra. Perdona, Señor, a todos los bolivianos. Perdona, Padre bendito, a los gobernantes, al actual y a los anteriores, a los gobernados también, Padre mío, a toda la nación, a pequeños y grandes, hombres y mujeres. Hemos fallado, Señor, contra ti y hoy nos volvemos a ti, Padre bendito, y queremos hacerlo sinceramente, con todo el corazón, Padre bendito, para ver tu mano poderosa, aleluya, tu misericordia. Tú eres un Dios bueno, aleluya. Oh Señor Jesús, tu palabra nos enseña que tus atributos, uno de tus atributos es tener misericordia. Jesús amado, confiamos, Padre bendito, y esperamos que tu mano de misericordia, que tu manto de gracia, Señor, será derramada sobre nuestras vidas y sobre toda nuestra nación. Gracias, con esa confianza puesta en ti, en esta hora, Señor, te damos el honor y la gloria a ti, Señor, y pedimos tu bendición sobre tu iglesia y sobre toda la humanidad, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, hermano.